Hola, 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 buenas noches. buenas noches. Néstor no está en otra reunión, me parece. Espera que lo llamo. No, eso yo puedo hacer cualquiera, chicos, lo mío. ¿Cuántos somos? 6 por ahora, profesor. 6, Néstor tiene los otros 9. Hola, Néstor, vos tenés una reunión, yo tengo 6, estoy en 6 en una reunión y vos tenés los otros 9. No sé. Lu, ¿quién está? Maximino, José María, Romina y Emanuel. ¿Por qué no les mandan al resto de los chicos? Porque yo armé tantas reuniones que cada uno entró a una distinta. Esta es la última, es la que envió 18. Esta es la última, Néstor. A ver. 18, 58. Yo se lo envío creo. Si quieren. Dale, te lo envía. Se lo envío a todo el grupo. A todos, Romy. Tengo 9 en la otra reunión. Sí. Listo, chao. Bueno, una capa total. Ahora le envío. Perdonen, esto no es lo mío. Esperen, yo estoy compartiendo. ¿Ustedes ven lo que estoy compartiendo? Hola. Hola. Sí, se ve la ¿Están viendo? Bueno, fenómeno, entonces. Listo. Entonces esperemos que entre el resto que está en la otra reunión, terminen su reunión virtual y nosotros empecemos la nueva. Ay, Dios mío, qué mal que estoy. Uy. Bueno. No, Romy, ¿será que vos me estás invitando al resto o? Sí, yo le envío. Romy, le estoy enviando el mail. Te pido un favor, ¿nos podés hacer las invitaciones? Además, porque las invitaciones, pues yo puedo invitar en lugar de Alberto Fernández, puedo invitar a Aníbal Fernández. Soy tan capaz de todo. O tan incapaz. No sé, ¿Querés que haga yo la invitación para mañana? Sí, hacé la voz y ya me quedo yo tranquila que está hecha. Ay, bueno, Dios mío, dale. Dios mío, ¿por qué se ha abandonado, estimada? Bueno. Así voy a borrar todas las que tengo. Me mandé 43 invitaciones. Y si querés, querés también, que me decías que no te aparece el calendario. Lo que podemos hacer me aparece en el una videoconferencia. Sí. O a ver, te comparto mi pantalla para que veas. A ver si puedo. Sí puedo. Sí, dale. Ahí estás viendo mi pantalla. No estoy viendo tu pantalla, Romina. No, ahora sí. Bueno, ves que acá te aparecen distintos iconos. Vos me decías que no ves el de calendario, ¿no lo ves? No lo veo acá. ¿Vos tenés instalada la aplicación o entrás por la web? No sé cómo entré, Romé. Por ahí entré por la web, porque estaba tratando de entrar por la... por la web y no podía.
Claro. Estaba tardando en entrar por la de la facultad. Para poder, no para poder ver esta línea de actividades, tenés que abrir la aplicación. No sé si vos te la descargaste. Yo la tengo descargada en mi máquina. No sé si hubo, mirá que hubo. Lo tengo descargada en mi máquina. Tenés que entrar por ahí. ¿Por qué no la puedo? Pero no, cuando lo espera, mira, yo descargo mi máquina. Ahí entré. Sí. Hola. Hola. A descargar la aplicación, pide descargar la aplicación en Windows. Si no, después te vuelvo a enviar la verdad que no sé qué es tener tanto quilombo con esta cosa. La verdad supera mi entendimiento, estimada. Bueno, si no, después hacemos una videollamada y te ayudo, ¿sí? Sí. Dale. Te pido organizarme mañana, así ya mañana puedo tener la clase organizada, porque si no, ya está. Bueno, igual son los 15 minutos de rigor de todos los días que pegamos para que entren todos. Y yo dejé de hacer líos. Bueno, Romy, empiezo la clase, dale, así terminamos. Bueno, ¿Ustedes ven compartir la clase? No. A ver, voy a dejar de compartir. Ahora tenés que compartir vos de vuelta. Dale. Sí, ya compartí, ¿lo ven? Sí, se ve. Bueno. Sí, se ve la presentación. Fenómeno. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que hace como un siglo atrás empezamos con remediación? Hace 2 semanas empezamos con remediación y dimos la primera clase. Un tema, Romy, ¿seguís estando ahí? La clase Esta clase sí, la clase que nos perdimos el domingo, ahí estoy buscando el cuaderno y no lo encuentro. ¡Qué lindo! Sí, la clase del sábado. La recuperamos el 13. El 13, bueno. El 13. Recuperar el 13. No lo puedo encontrar. Qué lindo cuando pierdo el cuaderno, qué lindo. Dios, ¿dónde cuadernos? Sí, perdés la vida. No importa, te lo escribo acá. Sí, bueno. El sábado 13. Listo, bueno. Bueno, ya me lo agendo. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo va? Todo bien. El 13 del 6. Bueno, no. Bueno, empezamos con la semana, hace 2 semanas empezamos con el tema de remediación y empezamos con recuperación. Y vamos a hacer un pequeño ayuda a memoria y refresca memoria de lo que estuvimos viendo. Vimos primero lo que era la parte estadística, se va pasando, vimos que era una muestra, vamos a repasar, que era se ve el gráfico de población y muestra. Marcela, se escucha horrible. No sé cómo es el tema, pero está saliendo Néstor, con una pantalla chiquitita. Yo estoy viendo lo que mostrás, pero se escucha espantoso. No sé qué hacer. Esperá, yo me saco el video, me saco el audio. Ay, espera un minutito. Me estoy matando todo lo que tengo en el... Cerré todo. Sí, veo. Todo. Quizá le convenga apagar la cámara. ¿No la tengo apagada? Bueno, fenómeno, gracias. Bueno, ahora vamos a compartir una pantalla. ¿La ven ahora compartida? Sí, se ve. ¿Se ve bien o se ve chiquita, Néstor? No, se ve bien. Déjala ahí. ¿Ahora se ve mejor? Sí, se ve bien. Déjala ahí. Bueno, listo. Sí, déjala bien ahí. Ahí está bien. Bueno, vamos a hacer un recuento de la clase anterior. Vimos de lo que era una población, que son todos los individuos o residuos o componentes o contaminantes que tengo que estudiar y estimar,
Y en general, para poder estudiar una población, tengo que tomar una muestra, que es una porción de esa población, que me ayudaría para definir o conocer la población total. En general, cualquier población que yo tenga que estudiar tiene límites finitos, límites espaciales, es un área con un tamaño, una ubicación, tiene límites temporales, el intervalo de tiempo en el cual voy a hacer el estudio. En general, cualquier muestreo está asociado con definiciones regulatorias o condiciones de permiso. Yo no voy a tomar muestras porque sí, si no tengo alguna finalidad, y la finalidad es por lo menos definir que todos los residuos de esta población son o no son peligrosos. Y la muestra, que es esa porción de la población, debe ser finita y bien definida. En general, el muestreo es necesario cuando el estudio de la población completa es muy caro o es imposible de realizar físicamente. Después definimos, las muestras son parte de la población, con la información de un set de muestras y distintas herramientas inductivas de la estadística, puedo hacer una inferencia de las características de la población. Néstor, ¿estás grabando? Hola. Néstor, ¿estás grabando? Hola, hola. Se la escucha, profesora. No sé si Néstor está grabando. Sí, dice iniciado. No sé si habrá sido Néstor. Ah, bueno, fenómeno. No, J, ¿quién es? Emanuel. Bueno. No, yo no estoy grabando, ¿eh? La validez de la inferencia depende. Sí. ¿No? ¿Quién está grabando? No, JD soy yo quien hablé, pero... El profesor está grabando. Se acerca al puntero donde está bueno, el puntito rojo. Néstor, fenómeno. Listo, graba. Fenómeno. No me cuenta que no tenía prendido el micrófono. Sí, yo estoy grabando. Listo, Néstor. Bueno, y la validez de la inferencia depende de cuán cerca las muestras que yo tomé representen las propiedades físicas o químicas de mi población de interés. Bueno, en general tenemos que hacer un tratamiento estadístico de las muestras, en donde tengo que tener en cuenta la representatividad de la muestra, la variabilidad que puede tener la muestra y que sea precisa. En general, todas estas referencias apuntan a la exactitud, a ver cuán cercano es el valor de la muestra respecto del valor real o verdadero de la población. La variabilidad y la precisión es la exactitud de los valores muestreados respecto del muestreo. En general, el objetivo primario de tomar una muestra es permitir la medición de las propiedades físicas y químicas de los residuos sea precisa y exacta. Y vimos esto, que la precisión, en el primer caso, en este caso, es una muestra exacta, donde el valor promedio y el valor valor promedio de la población y el de las muestras son iguales, y el límite inferior y superior son estrechos, de modo tal, quiere decir que esa muestra es precisa y exacta. Y en el peor de los casos, es en este caso el cuarto, el que está en la parte inferior derecha, en la cual la muestra no es exacta, porque la media de la población y la media de la muestra son distintas, y además tienen un amplio rango entre el límite inferior y el límite superior, haciendo que no sea ni precisa ni exacta. Y lo podemos ver en el caso de los dardos. En el primer caso es preciso y exacta porque todo dio en el blanco, y en el segundo caso no di ni en el blanco y todas las muestras están dispersas. Bueno, vimos los distintos tipos de errores, que pueden haber errores de muestreos, que pueden ser introducidos en el campo, en el laboratorio, por una selección incorrecta del instrumento de muestreo, que pueden ser producidos por un mal diseño del plan de muestreo, otro debido a la pérdida o adición de contaminantes, lo que llamamos las contaminaciones cruzadas, debido a que no limpié bien o no limpié los elementos que llevé al muestreo. Después vimos los errores tipos analíticos, que son debido a la contaminación del instrumental o, por ejemplo, a una mala calibración, y otros errores que son
tipo estadísticos al asumir que un tipo de distribución que no es un tipo de distribución. En general, la contaminación sigue distribuciones del tipo normal, pero como para ser normal tengo que sacar un número infinito de muestras, llevo y trabajo con una distribución del tipo de students, que es una normal, pero acotada en números de muestras. Bueno, en general la exactitud del muestreo mediante la utilización de muestreo aleatorio representativo de la conclusión es que la exactitud de una muestra se alcanza de alguna forma haciendo que cualquier parte de mi población pueda tener la misma probabilidad de ser muestreada, es decir, que sea aleatoria, que yo no lo haga definido es esta solamente, sino que salga porque sí, que tenga en una parte respecto de la otra la misma posibilidad de muestrearse, y la precisión se obtiene mediante la selección de un número de muestras apropiado. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque cuando van a muestrear en general el número de muestras, tanto el número de muestras como el número de análisis, es un número, tiene que ser un número finito porque en general está asociado a costos. Y los costos de los muestreos y de los análisis químicos y de laboratorio son muy altos. Bueno, hablamos de distintos tipos de muestreos, aleatorios simples, estratificados, sistemáticos, ranqueados o secuenciales. Hablamos de un muestreo, como un muestreo puede ser espacial, en el caso de una laguna, como en este caso, donde hago una grilla y tomo muestras, puede ser espacial a través de una cinta transportadora o puede ser en el tiempo. Acá tenemos un temporal, como por ejemplo un sólido, una cinta transportadora o un líquido que está fluyendo en una corriente o una cañería continua. Puedo tener un muestreo espacial, en este caso es un muestreo espacial de una laguna, en el cual hago una grilla y tomo muestras dentro de la grilla, no sé, en un punto determinado. O puedo hacer sistemática la grilla y tomar en la parte central. Cada uno decide de qué forma va a muestrear. Bueno, hablamos de muestreo aleatorio simple, hablamos en este caso de un muestreo, como en este caso, un muestreo simple en 2 dimensiones, o podemos tener un muestreo simple en unidireccional. Bueno, tengo muestreos estratificados, que son en los casos en los cuales tengo estratos, como en este caso, tengo una muestra en la cual una parte son triangulitos, en otra parte son cuadraditos, en otra parte son circulitos. Entonces yo tengo que muestrear los 3 estratos de modo tal de poder determinar cuál es la concentración promedio de mi todo. Tengo muestreos sistemáticos en los cuales, por ejemplo, tomo una laguna, este es un muestreo sistemático, en el cual tomo una laguna y hago la grilla y tomo en el punto medio de cada una de las grillas, o puedo tener un muestreo sistemático cada, no sé, una hora en una cinta transportadora en el cual transporta sólidos. Después, en el ranqueado, es este tipo de muestreo. Yo tengo un área espacial de 2 dimensiones, tomo en el punto medio, como estábamos haciendo, divido en una grilla y tomo en el punto medio, pero solamente analizo las que están en la diagonal. Porque en general el ranqueado se hace porque yo tengo poco dinero para hacer el muestreo, la determinación de análisis químicos. ¿Qué se hace? ¿Cuándo se usa este tipo de muestreo? Cuando yo tengo que muestrear, por ejemplo, en una laguna, lo que hago, tomo, como en este caso, 16 muestras y de las 16 muestras, analizo las 16 muestras, algún parámetro muy sencillo, tipo pH o conductividad, que son parámetros que son baratos y son sencillos y se pueden tomar in situ, y en la parte diagonal tomo las más olas que envío al laboratorio. Un tema importante es que cuanto más cantidad de número de muestras tomo, más me acerco a el valor promedio, podemos verlo acá, y además el límite de los límites inferiores y superiores son más estrechos, es decir, estoy llegando a que mi muestra sea representativa de mi población. Después tenemos muestreos arbitrarios, que son cuando hago un muestreo de forma rápida, y como decía el otro día
José María, es un muestreo que se hace en una primera instancia para hacer la prueba piloto o el primer muestreo, y con esos primeros datos desarrollar el plan de muestreo de la general o más grande. Después tengo muestreos compuestos, que es lo que llamamos nosotros muestras compensadas, en las cuales se van tomando alícuotas individuales, se componen y se analiza de forma compuesta. En general, estos muestreos compuestos se utilizan para el caso que yo tengo un efluente de una industria en el cual, no sé, para cierta cantidad de horas se van tirando, se va descargando algún tipo de efluente de un proceso, y yo tengo que tratar el todo, no ese efluente en particular. Entonces voy tomando alícuotas de muestra y las voy componiendo, y ese muestreo compuesto es lo que mando al laboratorio. En general, el muestreo compuesto se utiliza para efluentes mucho, y se utiliza mucho para determinar las necesidades de ecualización o de homogenización que tiene necesaria cualquier planta de tratamiento de efluentes industriales. Bueno, ¿qué errores tengo de muestreo? Lo que vimos el otro día, muestreos, errores fundamentales. En el caso yo tengo esta población que son bolitas blancas y negras, y si tomo una muestra muy pequeña probablemente solo saque bolitas blancas, pero si tomo una muestra más grande, de mayor volumen, pues voy a tener más probabilidad de sacar blancas y alguna que otra negra. Entonces, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, es más fácil que sea representativo del todo. El otro tema que tenemos son errores de segregación o agrupamiento. En general, tengo que tener en cuenta cómo las interfaces, esto es más que nada para el tema de interfaces que podemos tener en un suelo contaminado o en una laguna con residuos que tengo que remediar. Entonces, en general, resultan, algunos compuestos se agrupan o se segregan uno al otro, y eso hace que yo cuando tengo que mostrar el todo, no solo una parte. Errores de delimitación incrementales ocurre cuando el dispositivo excluye o discrimina cierta porción del material. Por ejemplo, yo muestreo con un muestreador que tiene un alcance de 1 metro, entonces solamente puedo sacar la parte superficial y no puedo tomar muestra de la parte inferior. Errores de extracción incremental, son cuando algunas porciones de las muestras se pierden o se excluyen. Por ejemplo, cuando hay microsegregación, si es pequeño no se colecta un fragmento grande de un residuo y las partículas, determinadas partículas grandes se apartan. Y errores de preparación, cuando llevo un equipo de preservación que no es el adecuado. Por ejemplo, si yo tengo que determinar, por ejemplo, compuestos metales pesados, tengo que llevar el sistema, la preservación, los contenedores con el sistema de preservación necesario y suficiente para garantizar que el metal que yo quiero determinar lo pueda. Tengo errores también de cómo lo manipulo, cómo lo mezclo, si lo filtro. Entonces, vimos todo este tipo de cosas la semana pasada. Bueno, vimos cómo puedo reducir los distintos tipos de errores. En general, en un error fundamental hay que incrementar la muestra. Un error de agrupamiento o segregación, debo tomar todos los estratos. En un error incremental o de extracción, debo delimitar y extraer las muestras de modo tal que todo el material sea incluido. En un error de preparación tengo que saber qué voy a tomar y tengo que conocer el campo, hacer esa visita de campo y conocer mucho qué es lo que voy a determinar. Y acá, en este caso, muchas veces para los errores de determinación se utilizan blancos. Los blancos son llevar un tarrito con agua destilada. No sé si alguno ha hecho campañas de muestreo grandes. Hola. No, la verdad que no. No. No, bueno, en general lo que se hace
se preparan en el laboratorio, cuando se hacen grandes campañas de muestreo, se preparan en el laboratorio blancos. Ese blanco son un pote igual que el que yo voy a tomar y guardar la muestra, lo que voy a guardar la muestra cuando la tome, y se llaman distintos tipos de blanco. El blanco de campo es un blanco que yo voy a tener ese pote abierto y lleno de agua destilada. Y mientras que yo esté tomando mi muestra, ese pote lo voy a tener al lado mío, en un rinconcito bien cercanito, y cualquier contaminación que pueda haber por cualquier efecto, el pote blanco lo va a tomar. Entonces yo cuando haga la determinación de mi parámetro de interés, voy a ver el blanco y voy a ver cuál es la interferencia del ambiente. El blanco de transporte es un contenedor que se lleva con agua destilada, se lleva y se trae. Entonces se evalúa, se analiza entradas y salidas. Y el blanco de los equipos es el análisis y la calibración de cada equipo cada vez que se utiliza. Con esto muchas veces puedo definir que tengo algunos errores que son sistemáticos y poder corregirlos. Bueno, hablamos de los distintos tipos de equipos y dispositivos de toma de muestras. En general, yo tengo que tomar una muestra que sea imperturbada. Tengo que el material que aunque esté construido cada equipo tiene que ser compatible con los medios y con los componentes de los residuos, sea de fácil utilización en las condiciones de muestreo, minimizando problemas para la salud. Una cosa muy importante es que sea fácil de descontaminar y de bajos costos de operación y mantenimiento. Bueno, y empezamos a hablar, esto lo habíamos empezado a hablar, de cómo organizar un plan de muestreo. Lo primero que tengo que saber cuando yo tengo que muestrear, en mi caso, vamos a hacer un ejercicio, voy a prepararles para mañana un pequeño trabajo para desarrollar, que es voy a dar un caso hipotético de una contaminación X en un lugar X totalmente invertido, pero lo que es importante es que ustedes van a tener que definir cuál es el plan de muestreo, desarrollar un plan de muestreo, no lo hagan entre 14, porque un plan de muestreo divídanse entre 2, 3 personas, y van a hacer un plan de muestreo para ese muestreo hipotético. No sé, creo que son 3 o 4 por grupo lo que me han mandado. Bueno, entonces, yo lo primero que tengo que definir cuál es el objetivo. Y en general es obtener información para caracterizar y evaluar un residuo. Entonces lo que tengo que evaluar primero es cuál es la legislación existente sobre ese contaminante. ¿Qué parámetros se van a analizar? ¿Qué residuos voy a muestrear? ¿Cuál es la finalidad del muestreo? Si lo voy a hacer para después desarrollar un estudio de remediación, si lo voy a hacer para caracterizar que ese lugar está contaminado, o si lo voy a hacer, por ejemplo, si yo estoy como asesor en una empresa que quiere comprar un predio y quiere definir si ahí hubo o no contaminación. No sé si ustedes saben, en Argentina no existe legislación sobre pasivos ambientales. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes después compran un predio y hay contaminación, al no existir legislación, ustedes se van a tener que hacer cargo de la contaminación. Esto se los cuento, parece una tontería, pero son el caso de lo que ha pasado, ¿se acuerdan? En los 90, que se desregularizó se desregularizó, por ejemplo, las instalaciones de estaciones de servicio. Entonces, no sé qué ha pasado en Campana o en Zárate, pero para los que viven en Buenos Aires, antiguamente había una regulación que decía que una estación de servicio no podía estar a más de tantas cuadras de otra, ni a menos de tantas cuadras de otro. Lo mismo pasaba con una farmacia. Marcela, a partir de Domingo Felipe Cavallo, él dijo de Marcela, ¿me escuchás? Sí.
Sí. Sí. Sí. Escúchame, desconectar el micrófono y volver a conectarlo. Desconectar el micrófono y volver a conectarlo. Escucho. Sí, sí, sí. Desconectar el micrófono y volver a conectarlo. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, dale. Bueno, no sé si me escucharon esta parte, en los años 90 se desregularizó todo y parece cosas, ustedes se pueden pensar que tiene que ver una acción económica con el medio ambiente, tiene mucho que ver. ¿Qué sucedió? Esta desregularización permitió que cada uno pusiera una estación de servicio en 4 esquinas, y pasaba en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, en 4 esquinas claves había 4 estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque nuestro benemérito ministro de Economía decía que había que haber una desregularización, que la regularización la iba a dar el mercado, y el mercado la dio. De las 4 estaciones de servicio, fundieron 3, quedó una. Esa una que quedó, sí, podría, en este momento por ahí sigue funcionando, pero las otras 3 se fundieron. Pero el tema es que nuestro benemérito ministro de Economía, esa acción de desregularizar, no tuvo en cuenta, fue que quedó un pasivo ambiental, porque la estación de servicio se cerró y quedaron todos los tanques de combustible enterrados. Los que fueron, los que eran para los que no, acá en este año no tengo ningún petrolero, los que eran de compañía, no sé, eran de Exxon, eran de Shell, se llevaban los tanques, pero los que eran de iniciativas privadas, o el dueño, un privado, ¿no? Que no era la compañía petrolera, porque en el petróleo hay 3 formas de comercialización, se llaman las que son operadas y comercializadas por la misma empresa, operadas y comercializadas por un tercero, operadas y comercializadas por un tercero. Las que eran de la empresa Shell o Exxon se levantó los tanques y se fue porque no quería un problema de contaminación. Pero las que eran operadas por terceros, que se terminaban fundiendo, dejaban los tanques cerrados. Los cerraban, se cerraba, se tapiaba la estación de servicio y iban. El tema era que después ellos, como les decía, eran terrenos lindísimos en Ciudad de Buenos Aires, terrenos grandes, de un cuarto de manzana en algunos casos. Un operador, un broker inmobiliario los compraba para hacer una torre, y cuando empezaba a excavar, en general, muchos de los brokers inmobiliarios no hacen una investigación de lo que yo les digo, el famoso due diligence. No es que no lo hace muy pocos, no lo hace casi ninguno y se tienen que hacer. Empezaba a excavar y ¡pum!, se encontraba con un tanque. Y tenían 2 tipos de desarrolladores, ahí ya estábamos hablando de los desarrolladores inmobiliarios. El desarrollador inmobiliario que era honesto y que decía, señor, encontró un tanque de combustible, y ahí empezaba la debacle de su vida, porque tenía que anotarse como generador de residuo peligroso, hacer un estudio del pasivo ambiental y hacer la remediación. Y tenía en el otro lado el desarrollador no tan honesto, que agarraba, encontraba el tanque, tapiaba, se hacía el tonto, entre gatos y medianoche se llevaba el tanque y cambiaba un poquito la tierra, que la tiraba en cualquier lado. El problema que había es que el pasivo ambiental seguía quedando en la mayoría de los casos, y después hay un montón de edificios. Hay uno en Villa Urquiza hace unos años que se incendió porque era una ex estación de servicio y quedaba la contaminación. Hicieron las cocheras y las cocheras no se podían utilizar del olor a combustible que había. Entonces, el tema de hacer un buen plan de muestreo, por ejemplo, puede ser para un due diligence de un desarrollo inmobiliario, o en muchos casos cuando una industria se va del país y otra industria o se va del país o la quiere comprar otra industria, y le deja, compra el terreno y todas las instalaciones industriales. Muchas veces las industrias lo que hacen es esto que se llama un due diligence, en el cual analizan
todos los pasivos económicos, los pasivos técnicos y los pasivos ambientales. Y para hacer el pasivo ambiental hacen un estudio de los potenciales sitios contaminados que pueda haber en ese terreno. Porque una vez que lo compran, le quedan ellos y se tienen que hacer cargo. ¿Quedó claro esto? No, Hola. la última parte no, Marcela. Bueno, ¿cuál parte? La última parte. No me acuerdo. Y de más o menos medio minuto por acá. Ahí te... ¿Me escuchás? No te escuché nada, Néstor. No te escucho. Te escuché mal. A partir del último medio minuto, cuando estabas hablando de, bueno, que quedaron los pasivos y después, ¿qué pasó? Bueno, ustedes tienen, en muchos casos, en una industria, hay industrias que compran otra instalación industrial porque esta instalación se fue o porque la compra todo el grupo empresario, entonces hacen estudios de pasivos ambientales para evaluar la necesidad o si existe algún sitio en el cual tienen que remediar. Yo les comento, a mí me pasó hace unos años, bastantes, Everready, no sé si la conocen, una pila de vida. Bueno, Everready, que fabricaba pilas en Córdoba, vendía sus instalaciones, estaba cerca de donde hacen los salames, Colonia Carolla. Iba a vender sus instalaciones y un desarrollador industrial que iba a comprar el lugar para hacer otro emprendimiento industrial quería saber cuál era la potencial, si había un pasivo ambiental en el sitio. Bueno, nos contrataron, fuimos hasta el lugar y el tema lo que encontramos es que uno iba caminando por el predio y rascaba un poquito la tierra y salían pilas Everready. Everready durante todos los años de fabricación, todos los pasivos, todas las pilas que salían mal, todo el descarte lo terminaba enterrando. Y les digo, lo enterraba tan poco que estaban tiradas. Ustedes fuimos un día, la primera vez que hicimos la visita para armar el plan de muestreo de cuál era la contaminación, llevamos una palita tipo de jardinero para llevar algo y ver de qué se trataba, qué tipo de suelo. Uno levantaba con una palita de jardinero chiquitita, después se las voy a mostrar, y ya encontrábamos pilas. ¿Se imaginan lo que había hacia abajo? Bueno, tengo que saber cuál era la finalidad del muestreo. En el caso que estábamos nosotros, esta empresa quería comprar un predio que era de Everready y queríamos saber si estaba contaminado o no. ¿Por qué? Porque el pasivo ambiental después iba a ser parte de lo que él iba a tener, la plata que iba a tener que poner para remediarlo. Y el otro tema tengo que evaluar. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Yo, ruido. para que lo pague. Listo. ¿Cuál es el grado de exactitud y precisión que requiere el muestreo para el fin al cual yo voy a estar realizándolo? Bueno, una vez que establezco, esto es importante porque van a hacer un trabajo. Una vez que establezco el plan de muestreo, tengo que hacer el plan de muestreo, establezco el objetivo del muestreo, trato de establecer qué los programas que voy a hacer, el programa de calidad, de aseguramiento de la calidad, el programa de muestreo propiamente dicho, todo tiene que estar acorde con el objetivo al cual yo quiero llegar. En general, un tema importante, y esto se los digo con conocimiento de causa, el plan de muestreo tiene que estar escrito, ¿sí? En donde se ponga el objetivo y bien en detalle cada una de las tareas que se van a desarrollar y cómo se van a desarrollar. Cuanto más detalle hay, mucho mejor es el plan de muestreo. Y el otro tema que tienen es que cuanto más detalle tienen, si ustedes no pueden ir, lo puede hacer otro. Puede ser. Entonces, dentro del plan de muestreo voy a tener que definir cuál es el sitio de muestreo, cuál es la dirección. Es muy difícil, a veces, en muchos casos no es Avenida Rivadavia el 5348, primer piso A. Ustedes van a tener que decir coordenadas geográficas
porque hay veces muchas cosas están en el medio de la nada. Describir qué tipo de residuos tienen que ser muestreados y para eso tienen que haber hecho un pre-relevamiento del lugar y haber tomado, si es posible, una muestra y hacerlo. Definir el objetivo, por ejemplo, el caso, pongamos este caso, es definir si existe o no contaminación, definir los objetivos específicos del muestreo, definir los objetivos de los análisis que voy a muestrear y los datos y los objetivos de los datos que yo quiero recolectar. Bueno, un tema importante cuando hay planes de muestreo, y en general piense que hay planes de muestreo que puede hacerlo en un caso de una cosa pequeña, puede hacer una sola persona, pero en el caso de muestreos como, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en una represa, Garaví, fue uno de mis primeros trabajos profesionales, en los cuales se tomaban todos los meses 100 muestras, todos los meses 100 muestras de agua. Garaví es una represa que se iba a hacer entre Brasil y Argentina. Ahora hubo un intento de reflotarlo, Garaví-Panambí, ahora no sé en qué va a quedar. Hace unos 5 años se empezó de nuevo con el proyecto, pero ahora creo que está parado. Bueno, en ese muestreo de 100 muestras había que hacer una campaña, ir hasta el medio de la nada, obviamente había caminos, no había caminos porque era el medio del campo, era tomar una muestra en un río, y había que hacer campamento, tomar las muestras, volver a Buenos Aires y analizar las muestras. Entonces, teníamos que saber, personal con experiencia de campo, había que ir con un vaquiano que sepa dónde íbamos a muestrar. El químico analítico tenía que saber que llegaban las muestras y tenía que tenía que analizar de cada uno, pero también nos tenía que preparar los 100 envases, más de 100 envases, las 100 envases, varios envases por cada muestra para cada una de las determinaciones que se hacen. Teníamos en realidad una persona que se dedicaba a la estadística, que iba a hacer el análisis estadístico de los datos, iba una persona de los del muestreo que era el representante del aseguramiento de la calidad, en el cual iba a asegurar la calidad de cada uno de los muestreos y de cada una de las tomas de muestras, por ejemplo, calibrando todas las mañanas cada uno de los equipos que tomábamos de muestreo. Muchas de las muestras se tomaban, qué sé yo, con sondas, pH, conductividad, entonces, y algunas determinaciones de contenido de oxígeno, o los de disco Secchi para ver grado de turbiedad en zonas estancadas. Entonces, estaba el representante de aseguramiento de la calidad y personas que tenían un amplio conocimiento del sitio que iba a ser muestreado. Nosotros una vez que ya uno no iba la primera vez solo, sino que iba con alguien que sabía ya muestrear y le enseñaba a uno cómo muestrear, y después de 2 o 3 veces que uno muestreaba, ya era personal con el conocimiento para muestrear. Bueno, en general, la finalidad del muestreo y la estadística en general son idénticas, es realizar la inferencia de la población. Durante la implementación del muestreo se deben realizar incorrectas inferencias debido a la obtención de muestras que no sean representativas de la población. Y el tema es que hay que garantizar la aleatoriedad de las muestras, que cualquier parte del residuo, que cualquier parte del suelo contaminado, del área contaminada, tenga teóricamente igual chance de ser muestreada que otra. Bueno, el otro tema que teníamos que tener en cuenta, que tienen que tener en cuenta durante el muestreo, es qué equipamientos y qué contenedores van a utilizar y van a depender del tipo de residuo y del sitio en el cual van a muestrar. Y para seleccionar equipos tienen que tener muy en cuenta primero la interacción entre el equipo de muestreo y el material del contenedor con el contaminante que voy a analizar. En muchos casos hay solventes que pueden disolver directamente el contenedor plástico. Si ustedes van a medir, contaminación orgánica y tienen que medir DBO, van a tener que llevar un frasquito de vidrio de color caramelo y que además cuando tomen la muestra no tienen que dejar cámara de aire, ¿está? Porque si no,
durante el traslado puede haber una reacción biológica y disminuir el contenido de materia orgánica que realmente hay en el lugar. Especificar qué procedimientos de limpieza de los equipos y los contenedores tengo que hacer para minimizar la contaminación y minimizar las contaminaciones cruzadas durante las muestras. Si yo tomo suelo y agua, bueno, los muestreadores de suelo tengo que tenerlo todo limpio y que no se contamine uno con el otro. Bueno, los equipamientos que tienen que llevar las personas que van a hacer los muestreos son lo esencial. Las botas, máscaras, guantes, overol descartable. En el caso, por ejemplo, a mí me ha pasado de tener que ir a muestrear una pileta API donde se tiraban barros empetrolados de una central. Les digo, el barro de piletas API es como un chicle asqueroso, podrido, con olor a podrido, una cosa horrenda. Y bueno, íbamos con overoles, parecíamos los que venían a esa muestra del COVID. El tema es que siempre se terminaban manchando, nos terminábamos manchando. Bueno, el otro tema es tener elementos de seguridad en el lugar. Tiene que haber duchas o lavabojos de emergencia y un botiquín de primeros auxilios. Esto parecen tonterías, pero no son, porque cuando uno muestrea se puede salpicar. En general las salpicaduras, si uno está vestido con Tyvek, los Tyvek son esos mamelucos blancos que son resistentes a productos químicos, son sellados y es bastante difícil mancharse la ropa o que se le caiga sobre la piel. Pero puede ser que no tengan elementos antiparras y se le puede caer una gota de algo en un ojo y es un bodrio. El otro tema es el botiquín de primeros auxilios, porque por ahí en los muestreos se pueden cortar, se pueden lastimar. Si van a hacer muestreos en zonas abiertas puede haber víboras, entonces tienen que llevar suelos antiofídicos. Todas estas cosas que les estoy diciendo son cosas que son experiencias prácticas y que cuando hay que salir a muestrear hay que conocer en dónde se va a muestrear. Tengo que llevar equipamiento de campo, el pHímetro, el conductivímetro, algunas sondas que son necesarias. Tengo que llevar un necesario y suficiente de contenedores para las muestras y siempre llevar de más porque se puede romper, porque surge alguna cosa y nos interesa muestrearlo. Y por otro lado, tengo que llevar los suministros para el transporte e identificación, todo lo que son etiquetas y todo el porta contenedores, de modo tal de que la muestra llegue sana y salva al laboratorio. Bueno, y acá vamos a empezar. Los equipos de muestreos, tenemos este tipo de equipos de muestreos que son tipo clones, que son para sólidos o granos, donde bien que la parte superior tienen como una manijita, se clavan, se rotan y se sacan. Entonces yo saco una muestra del residuo, queda como un cilindrito. Este es otro tipo de catador, el de abajo, que no, es más rudimentario porque no tiene la manijita. Este es bastante interesante y bastante cómodo para trabajar. Después tenemos muestradores tipos Coliwasa, que son estos. Esperen que voy a tratar de abrirlo, ponerlos más grandes, así es más fácil de ver. Bueno, así se ve mejor. ¿Se ve mejor? Hola. Hola. Sí, se ve bien. Se ve bien. Sí, se ve bien. Ah, fenómeno. Avísenme porque yo estoy colgada, chicos. Yo parezco que como loca hablo frente a una pantalla. Estos son muestradores tipo Coliwasa y pueden ver que tienen un taponcito en la parte inferior que uno mete el muestrador, levanta la tapita, entonces permite que esto se abra, entra el líquido y cuando ustedes no quieren más, lo vuelven a cerrar y esto se cierra y queda todo el líquido dentro del muestreador. Después los otros muestradores que tienen tipo taladros. Estos son más para sólidos, para suelos contaminados. Este es como un sacabocado. Ustedes hay que tener fuerza para darle. Lo ponen en la tierra, van girando el manubrio, ¿cómo se llaman estos manubrios? No, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Alguien me ayuda? Barreno, Marcela. Bueno, todo. Sí, gracias. El mango bueno, del no me barreno. gastes.
Helicoidal. Gracias, mango del Barreno. Listo, gracias, gente. Gracias por ayudarme. Gracias. Gástenme todavía. Este barreno, que puede tener distintas puntas, en este caso para sacar, en el caso que estoy marcando, para sacar una muestra imperturbada, en este caso es como una especie de sacacorchos, helicoidal, que va entrando y va sacando muestra y la muestra queda pegada en las paredes. En este caso un barreno con un tipo trailer o un catador. Bueno, acá tienen, para cada tipo de suelo van a tener el barreno justo para sacar la muestra. Néstor, ¿querés dar alguna cosa más de los barrenos? No, estos perturban, estos que están acá, salvo el que es un sacabocado, el resto perturba el suelo que está alrededor. El barreno, digamos, sirve para tomar muestras así del suelo, de los componentes que tiene, pero no mantiene la forma de la muestra, que es algo que podría servir para alguna otra cosa después. Nada más que eso. No sirven para mecánica del suelo, sí sirven para contaminación. Eso es lo que quería decir, Néstor. Bueno. Exactamente. Listo, pero gracias. Una consulta, si Sí. yo quiero tomar a distintas profundidades con este barreno, ¿no estaría cruzando una contaminación si tengo arriba el contaminante y se desprende el material de la pared que yo voy perforando y después cuando saco la muestra, si no la hago con un sacabocado, estaría contaminando? O sea, porque hay mucha gente que saca muestras directamente de la tierra que queda dentro del barreno y ese barreno pasó por todos lados primero y lo contaminó. No, sí, pero igual, esto es para algo muy superficial. No lo podés usar, digamos, para buscar abajo. No es como un sacamuestra de zapatas intercambiable que se usa para suelo, viste, que lo vas enterrando cada vez más. Este es para estás perforando y es algo muy superficial. Si sacás más abajo, ya es como que estás contaminando lo que está más abajo, no te sirve. No es, por eso te decía que el otro perturba, el que es como un sacabocado, pero se va metiendo. Sacamuestra te da un perfil del suelo y además podés tomar muestras en cada uno de los puntos mientras vas perforando. Uno de zapatas intercambiables lo podrías usar, uno de suelos también. Pero esto es para algo muy superficial. No sé, Marce, seguí. Ok, gracias. Bueno, estos son muestreadores de agua, esto se llama cucharón o diapers. Acá pueden ver el mango que tiene la chica y tienen en la parte inferior como un baldecito en donde esto es para muestrear, por ejemplo, desde un puente o en el caso de que tengan que mostrar en medio de una laguna o un lago, están sobre un bote que no se mueva mucho, que no perturbe mucho, meten el equipo y muestrean. Es un compromiso para un taponcito, que es un corcho, atado a una cadena. Entonces ustedes tienen un largo de soga, un largo de cadena, y quieren muestrear, no sé, a 1 metro, meten la botella hasta 1 metro, saben que tienen medida cuando está en profundidad 1 metro, descorchan, levantan con la cadena el corchito, llenan y después levantan. Y así pueden ir tomando a distintas profundidades. Bueno, ¿qué consideraciones tengo para muestrear en el caso de un sitio contaminado? Si yo tengo un líquido, un líquido, por ejemplo, si lo tengo en tambores, tomo un colihuasa. Si en cambio tengo un barro, que puedo tenerlo en tambores o en bolsas tipo las de polipropileno, un barro seco hablo, o en un camión playo, en todos uso los catadores o trailer. Si tengo un polvo granulado o húmedo, utilizo catadores. Si tengo polvos granulados o secos, puedo usar tubos concéntricos que vamos a ver. Si tengo una arena o polvo granulado empacado, estos taladros o augers. Y si tengo sólidos o granulados grandes, catadores grandes.
Si en cambio los tengo en un camión playo, líquido, los meto con un colihuasa. Si en cambio tengo un tanque de almacenamiento, meto una botella. Para cada tipo de residuo, y depende de dónde esté almacenado, existe el mejor equipo que puedan utilizar. Obviamente, siempre tienen que conocer el lugar para conocer antes, hacer una visita, un relevamiento, para saber qué se van a encontrar, para llevar el equipo necesario y suficiente para tomar todas las muestras necesarias de todas las fases que puedan tener contaminación en el lugar. Bueno, si ustedes, por ejemplo, tienen un líquido en una laguna, toman un diaper, o en una cañería un cucharón. Si tienen no sé, un polvo granulado en una laguna, toman un catador. Si están en una cinta transportadora, toman una palita, y si están en una cañería, un cucharón. Bueno, acá vamos a ver equipos de muestreo algunos. Acá podemos ver el colihuasa, que como pueden ver tiene como una especie de tapón, como una especie, tiene un taponcito de teflón que se puede levantar desde la parte superior. Yo sumerjo el colihuasa en el líquido que quiero muestrar, levanto la tapita, dejo que se llene y después tapo. En el caso, porque pueden ver que por las partes laterales puede entrar el líquido. Acá tienen otro colihuasa un poquito más sofisticado. En este caso tienen la botella muestradora con peso, que tienen un sistema de levantado, una cadena que uno puede levantar desde la parte superior, el tapón o corcho, se llena la botella y después se cierra. Acá tienen los muestreadores de laguna o diapers, que son baldes con una manijita, no se llama manijita, ¿cómo se llama, Néstor? Bueno, alguien que me ayude, no me acuerdo el nombre de esto, la manijita, estoy con Alzheimer, chicos, hoy. ¿Están ahí o se murieron? No, estamos acá, no importa, el mango, no importa. El mango, gracias. Sí, bueno, no puedo, estoy cansada, sí, perdonen. Estoy cansada y no puedo, a veces no se me sale la palabra. Creo que ustedes también están cansados, así que estamos todos. Mañana va a estar bien. Este es un muestrador de granos, como pueden ver, tiene aperturas a determinadas profundidades, entonces uno puede sacar... Marcela, ¿sabes qué está pasando? Que empezaste a hablar y pasó todavía la filmina, por lo menos a mí no me llegó todavía. Entonces yo digo, ¿qué me está describiendo? Y después aparece la filmina al rato. Por eso no te podía contestar. Gracias. Bueno, gracias, Néstor, igual. Bueno, en el caso tenemos un muestreador de granos en los cuales estos se clavan y se va llenando estas aberturas y puedo sacar muestras a distintas alturas. Este tiene una altura máxima de 1 metro y tiene un espesor de 1 pulgada, de entre media pulgada y 1 pulgada. Bueno, ya ahora pasé otras filminas. ¿Pueden verlo? En el primer caso tengo la famosa la palita jardinera. Gracias. La palita jardinera, que era la que les decía que habíamos llevado a Everready, que era una palita para ver de qué se trataba, más que nada para ver si el suelo era muy duro, si estaba muy removido. Bueno, la clavamos en el piso un par de veces y empezaron a salir pilas. Bueno, esta es una palita tipo graduada, es un elemento que siempre hay que llevar en todo muestreo porque sirve muchísimo, parece un elemento muy tonto, pero es demasiado útil. Uno saca, en este caso de la palita son muestreos superficiales, yo estoy sacando la parte superficial. En el caso de la parte inferior es un tryer, un catador, que como les comentaba, se clava, se gira y se saca. Entonces me queda toda la muestra dentro de la parte interior. Bueno, acá tenemos, cambié de filmina, otro tipo de muestreador de pilas de residuos, un tryer, tenemos un taladro o un taladro de suelo. Y vamos a ver qué tipo de usos tiene cada uno. Un colihuasa, que es un muestreador de líquidos, tomo una muestra representativa de un líquido multifase,
para un rango de viscosidad, corrosividad, volatilidad y contenido de sólidos. Las medidas son hasta 1,52 m y tienen diámetros que van de 4 centímetros a 13. En general pueden ser de plástico o de vidrio borosilicato. Los de vidrio borosilicato son muy lindos, son muy fáciles de contaminar, pero se rompen mucho. En general se utilizan de plástico y muchas empresas utilizan descartables. Yo en Estados Unidos, cuando me ha tocado muestrear, usaba descartables. Acá los descartables los lavamos. También muestré acá en Argentina y el coliguasa descartable lo lavábamos y seguíamos muestreando. En general se muestrean residuos líquidos contenedorizados en tambores, y un tema que tienen que tener en cuenta: no tienen que tener ni ketonas, ni nitrobenceno, ni nitrosulfuraminas, ni tetrahidrosulfán, porque se lo disuelve el coliguasa, el coliguasa plástico. Bueno, en el caso de un muestrador de granos, consiste en tubos concéntricos ranurados, y la parte exterior tiene una punta cónica en su parte inferior que permite introducir el muestreador hasta el sitio muestrador. El muestrador tiene de 60 centímetros y el ancho es de media a 1 pulgada. Los usos son para residuos granulares o pulverulentos, materiales en bolsas tipo bivouac, tambores plásticos, contenedores. Este muestrador es útil cuando los sólidos tienen un diámetro no mayor a 6 centímetros. En el caso, por ejemplo, les comento que puede ser este muestrador no sirve. A mí me ha pasado, si usted, que he tenido que ir a muestrear barros antiguos de una planta, de una imprenta. Los barros eran los barros salidos del filtro prensa. Entonces, no sé si ¿alguno conoce barro de filtro prensa? El barro de filtro prensa, los filtros prensa son como marquitos en donde queda el barro y se le saca el agua. Después ese barro que queda del marquito se deja secar un poco y se mete en contenedores. En muchos casos se seca no como el marco grande, sino como pedacitos de 2 centímetros de espesor por 1 centímetro y con formas irregulares, por 10 centímetros y 10 centímetros, pongámosle. Entonces, cuando este tipo de muestreador no se clava porque los materiales son grandes, entonces si mide más de 0,6 centímetros no se puede muestrear. El tema de los catadores son tubos largos con una ranura que se extiende a la totalidad de la longitud del catador. La punta y los bordes son afilados, de modo tal de que puedo clavarla y cortar el material a muestrear, y que lo que se rompa quede inserto dentro de la parte inferior. Tienen una longitud que va hasta 1 metro, lo mismo de media pulgada a 1 pulgada, y son de acero inoxidable, con mango de madera o con mango de inoxidable. Y los usos en general son para granos, para materiales pulverulentos o materiales granulares con humedad o tipo pegajosos. Bueno, las palitos cucharas son iguales que las jardineras, con una hoja curva, tienen tamaños de 7 a 15 centímetros, tienen los bordes afilados y son de inoxidable y polipropileno. Se utilizan para muestrar sólidos granulares o pulverulentos en contenedores pequeños, se saca lo muy superficial. Los tirabuzones o auger son herramientas con piezas largas centrales y una punta esmerilada filosa, espiralada filosa. En general esto se coloca, se rota y se corta el suelo y se descarga el material. Los diámetros de corte son de 5 centímetros y con una profundidad a partir de 1 metro. El tirabuzón es útil para recolectar muestras de suelo a unidades mayores a 8 milímetros, y este muestrador destruye, lo que le decía Néstor, la estructura cohesiva del suelo, y no se distingue entre la superficie y la parte no superficial. En general, no es recomendable si la muestra no tiene que ser disturbada, si tienes una muestra del cual tiene una contaminación, pero mezcla mucho lo de arriba con lo de abajo. El muestrador de pilas de residuos en general es un trailer o un catador, puede ser de tubos de que pesan 1,5 metros de longitud, y en general se utilizan con pilas de secciones transversales mayores a 1 metro,
con materiales granulares o pulverulentos, o se pueden utilizar para grandes contenedores. Los muestreadores de laguna, tipo los diapers, tienen abrazaderas ajustables como un baldecito con un mango. Y los contenedores más o menos contienen 250 mililitros con un tubo de aluminio que puede ir de los 2,5 metros a los 4,5 metros. Y en general se toman para recolectar muestras líquidas dispuestas en lagunas, pozos o reservorios similares. Este caso nosotros hicimos un estudio con Néstor, les comentaba la otra vez, de lagunas. Había montones de lagunas que se habían utilizado para descarga de barros cloacales y líquidos cloacales de la ciudad de Chaco en Resistencia. Y bueno, y hacían una laguna, cuando se colmataba, hacían otra, y sí, bueno, el tema de tener demasiado espacio lleva a que uno hace como un derroche de espacio. Bueno, todas esas lagunas se terminaron colmatando, y en un momento dado las lagunas quedaron en el medio de la ciudad. Y lo que quería hacer un intendente, que siempre hay un señor maravilloso, era urbanizarlo. Y utilizar esas lagunas como tipo un nordelta. Lo que se olvidaba es qué tipo de contaminación había. Bueno, descontaminar las lagunas, había de todo tipo. Había lagunas que no tenían nada de contaminación, pero había algunas lagunas que sí tenían contaminación. Por lo cual, urbanizarlo, pasar de ser un predio de características industriales, es una laguna en donde se tira un barro cloacal o un líquido cloacal, a pasarlo a un uso residencial, tengo que garantizar que no exista contaminación. Bueno, el tema de las botellas con peso se utilizan, son de vidrio con un peso de plomo, y algunas se utilizan, tiene una línea para abrir la botella y subir la muestra. Se utilizan para muestrear líquidos almacenados en tanques o pozos o sumideros, que no pueden ser muestreados con los coliguas, en general son a mayores profundidades. Y este muestrador no puede ser utilizado para recolectar líquidos que no sean incompatibles o que reaccionen con el material químico ni de la línea ni del contenedor, ¿no? Bueno, si yo tengo líquidos o barros en un tambor cisterna, utilizo un coliguasa como camión cisterna. Son los camiones, por ejemplo, que transportan combustibles. Y en general los contenedores se utilizan, no pueden utilizarse para contenedores de mayor profundidad de 1,5 metros. Los plásticos, no se pueden utilizar coliguasas plásticos si tengo ketonas, nitrogliceros, porque las disuelvo, y no puedo utilizar coliguasas de vidrio cuando tengo ácido sulfídrico o soluciones concentradas de álcalis. Bueno, si yo tengo un barro líquido, un barro en lagunas, pues recolecto las muestras a una profundidad. No puedo utilizar muestradores a mayor de 3,5 metros. Igualmente las lagunas en general a lo sumo pueden tener 4,5 metros de profundidad, y en general se sumerge y se recuperan las muestras lentamente para evitar el derrame. Si en cambio tengo un sólido pulverulento granular, puedo utilizar un muestreador de granos o un muestreador tipo trial. En general se aplica para muestras pegajosas o húmedas, los de granos, y el trial es dificultoso de retener muestras con base de materiales muy... Si yo tengo residuos secos en envases de baja profundidad, puedo usar una cuchara. Si tengo residuos en pilas, puedo utilizar un muestreador de pilas. Y en general, el muestreador de pilas no es aplicable para el muestreo de residuos sólidos con dimensiones mayores a la mitad del diámetro del tubo del muestreo. Lo que les quiero decir es que el material que voy a muestrar tiene que ser menos que la media pulgada o la pulgada. Y si tengo muestreos muestrear suelos a más de 8 centímetros, utilizo el taladro de suelo, y la limitación es que no puedo colectar muestras que no estén perturbadas. Las muestras van a estar perturbadas. Si yo tengo residuos almacenados en tanque, uso botellas con peso, pero sí no se puede utilizar si el líquido es muy viscoso. Bueno,
Bueno, vamos a pasar a procedimiento de muestreo. Yo cuando tengo que ir a muestrear, lo primero que tengo que hacer es entrenar o capacitar al personal. Esto es muy importante, porque si la persona que va a muestrear no está capacitada, seguro va a tomar la muestra mal. Y como nosotros decimos, si yo muestreo mal, lo que analizo no va a servir, el análisis químico que voy a hacer no va a servir, es decir, tiré el dinero, y el análisis estadístico que voy a hacer no va a servir tampoco, porque estoy trabajando sobre una base de datos mala. Entonces, la base de un buen muestreo es tener personal entrenado y que lo tome la muestra un personal entrenado. La persona tiene que tener el equipo de protección necesaria para lo que va a muestrear. Si yo estoy muestreando una pileta API, no puedo ir vestidita de Chanel, tengo que ir vestiditas con Taibe, con antiparras, con los guantes, en algunos casos con máscaras. Si tengo que ir a muestrear un sitio en donde puede haber algún tipo de escape, tengo que ir hasta con equipamiento autónomo. Tengo que tener preparado todos los elementos para descontaminar los equipos de muestreo. Previamente tengo que saber que estén limpios, me los tengo que llevar al sitio de muestreo limpios, y en el sitio de muestreo tengo que tener los elementos para descontaminar. Tengo que tener tengo que tener contenedores, tengo que tener la cantidad de contenedores necesarios y llevar bastantes extras, un par extras, para el caso de que surja algo y necesite tomar alguna muestra más, y tengo que tener elementos para etiquetarlos. Esto es muy importante, el etiquetado y el seguimiento de la muestra en el sitio de muestreo. Hay lo que se llama una cosa muy sencilla, que se llama la bitácora del muestreo, que es un pequeño cuadernito con una lapicera, y parecerá una tontera, pero en el cual se anota todo lo que pasa durante el muestreo. Y esto les puede ayudar muchas veces, porque después cuando empiezan a surgir cosas extrañas, cuando uno hace el análisis, tiene que buscar la justificación de lo que pasó. Si uno llevó una buena bitácora y anotó todo lo que pasaba durante el muestreo, puede llegar a decir, bueno, esta muestra está perturbada por esto, o no es nada, es normal. Tengo que tener mi plan de muestreo escrito y todo el muestreando tiene que conocerlo. Tengo que llevar todos los elementos necesarios para preservar la muestra durante el transporte y que llegue imperturbada al laboratorio. Y tengo que tener un informe de cadena de custodia de las muestras, que no es ni más ni menos que un certificado de cadena de custodia, en el cual hay alguien que se hace responsable de la toma de muestra, hay alguien que se hace responsable del transporte, y hay alguien que se hace responsable cuando recibe el laboratorio las muestras en el laboratorio. Porque si no hay un responsable, seguramente si no hay responsable, nadie se va a hacer cargo y nadie va a decir los resultados, seguramente no van a dar. Bueno, ¿cómo puedo muestrear? Si yo tengo un lote de tambores que tienen un tapón superior, yo lo que es muestreo a través del el tambor superior abierto. Si yo tengo un tambor con tapón lateral, lo que se hace es se recuesta el tambor, se lo abre y realizo el muestreo a través del tambor cuando está abierto. Si yo tengo barriles, tambores, plásticos, bolsas, sacos o cubos, en general se toman a través de la parte superior del tambor o del barril. Para el caso de bolsas o sacos se colectan sobre el punto de apertura y se deben tomar muestras de la parte central de contenedores y a diferentes profundidades. Es decir, tomo a 20 centímetros la superficie, a 50 centímetros y 80. Si yo tengo un camión tanque de vacío, tomo muestras en cada una de las escotillas, a distintas y en todas las escotillas. Tomo desde las escotillas y recolecto en todas las escotillas. Si yo en cambio tengo una laguna, un pozo, una pileta, divido la superficie del área con una grilla imaginaria, tomo 3 muestras, en general una más cerca a la superficie, otra en la parte media y otra en lo más profundo que puedo.
y repito el muestreo en cada grilla sobre la totalidad de la superficie. Si en cambio tengo una pila de residuos, realizo un muestreo en 3 puntos diferentes de la superficie, desde la parte superior, y en puntos diagonales opuestos a la entrada. Si yo tengo un tanque de almacenamiento, tomo desde la parte superior de la tapa de la toma de muestras. Si yo en cambio tengo un suelo, divido la superficie en grillas, una grilla imaginaria, y muestro sobre esa grilla. Si yo tengo un tanque de tambores, y acá cuando Néstor les puede decir, cuando ustedes van a las industrias y le dicen, no, porque tengo que tratar un residuo, y bueno, ¿cuántos tambores? Y no sé, bueno, en general el no sé son 10.000 tambores, o 5.000 o 1.000. En general, cuando ustedes tienen que hacer muestrear, tengo que ir primero a inspeccionar los tambores, a ver en qué estado están, de qué son. Después tengo que contar o tener una idea de cuántos tambores son, si son 100, 1.000 o 10.000, y en general se muestrean más del 10% del total de los tambores. Se toman en general muestras compuestas, lo que hacemos es, se abren en el tanque. ¿Vos, Néstor, tenés la foto de petroquímica? Espera que las busco. Buscala y después las mostramos. No, mientras yo hablo un rato y después las muestreamos. Después le vamos a mostrar una campaña de muestreo que hicimos en petroquímica. Para que vean, ¿no? Más que nada que es interesante. Lo que hacíamos, sabíamos la cantidad de muestreo en ese parque de tambores, se abrieron el 10% de los tambores, y los tambores estaban almacenados en tres capas, bueno, por capas, no sé cómo decirlo, o no estoy muy explicativa. Estaban asociados en 3 niveles estaban tocados. Gracias, Néstor, gracias por hacerme sentir que no puedo hablar. Debe ser la 9ª reunión que tenés en el día hoy, así que no sé. No nos da para más. No sé, hoy creo que en la 9ª reunión ya no sé. Sí, es así, ¿no? Ya estamos fundidos. Yo de que estoy, ¿dónde estoy? Sí. Bueno, usted es muerta. Se le corta, profesora, por lo menos a mí se le corta. Sí, se te está cortando, Marcela. Desconectá y conectá. Bueno, tomo... No, desconectá de nuevo. Se abren el 10% de los tambores. Bueno. Hola. Sí, profesora, se lo escucha. Ahora sí se escucha. Bueno, estoy en Buenos Aires, querido. ¿Qué querés? No puedo gritar más. Claro, ya no tengo más voz. Estoy tomando un té de menta que está helado, creo que tiene cubitos ya encima del coso del té, y más estoy tomando un té de menta en una Pirex de medio litro, porque no encontré una taza, les queda claro, no mira a qué nivel llego mi locura. Bueno, lo que se hizo es, se fue moviendo, fuimos definiendo de qué punto del sitio del sitio de almacenamiento de tambores se tomaron, y con un equipo, con un SAMPI, se fueron moviendo, y decíamos, bueno, de este área vamos a sacar de abajo, se fueron tomando y se fueron haciendo muestras compuestas. Es decir, se sacaba un poco de cada tambor, se dejaba en un lugar, se homogenizaba, se mezclaba un poco, se cuarteaba y se llevaba un poquito, nos llevábamos una lata de 5 litros de pintura, ¿no?
En general lo que hacíamos era que había todo estado de 2,4-dinitrotolueno, que es un subproducto de petroquímica que no sabían cómo disponerlo, y tenía un poco de, una parte estaba cristalizada, otros, había lotes que eran más nuevos que todavía tenían agua, porque es un subproducto que es acuoso, viene del proceso y es acuoso, y otra parte tenía residuo, entonces teníamos que ver qué fases había. Y en el caso del tambo, si era un líquido hubiéramos muestrado con un coliguasa, pero como era un sólido muestrábamos con una pala, ¿sí? O un taladro. En el caso nuestro mostramos con una pala, pueden ir a verlo cuando les mostremos la foto. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, un líquido o un barro a granel, yo tengo que mostrar un camión, un contenedor, mínimo siempre tomo 3 muestras, en la parte frente, medio y posterior, pero siempre a diferentes alturas. Qué sé yo, pueden hacer de la parte frente a superficial, en el medio la más profunda y la de la parte de atrás en la que fueron tomando, se mezclan y se hace una muestra compuesta. Sí hay que tener en cuenta si tiene fases el contenedor. Y los equipos pueden ser, si tiene líquido es un coliguasa, si es un sólido un auger, y si es un barro, un catador. Si en cambio tienen un líquido en un tanque estacionario, deben primero conocer la configuración del tanque, ¿no? Y el propósito del muestreo, y después tomar 3 muestras en distintos puntos, pero también a distintas alturas, hacer una muestra compuesta y observar si existen fases. Si existen fases, tiene que sacar muestra de todas las fases, y si es un líquido con un coliguasa y si es un barro con un catador. Si es un sólido en una pila, lo que hacemos es dividir la pila en grillas y tomar muestras a distintas profundidades. Y en general se trata de tener a 3 profundidades y se hace una muestra compuesta, homogenizada, y se utilizan catadores tipo largos. Bueno, los tipos de contenedores de residuos, si yo tengo un tanque, un camión, tanque. Se le corta, profesora, otra vez. Se está cortando, Marce. Aprovecho y muestro las fotos, ¿querés? Marce. Punto la escotilla. Marce. Escotilla abierta, muestro todas las escotillas y Marcela, se te está cortando el audio. Marce, se te corta el audio. Te muestro las fotos si querés. Muestro las fotos. Espera que... deja de compartir pantalla. ¿Cómo se comparte esta pantalla? ¿Cómo era? Ah, sí, ahí va. Bueno, acá me escuchan, ¿no? Sí, ¿Me escuchan? se escucha bien. Esto es Petroquímica Río Tercero, y ahí tenían una serie de un residuo que teníamos que muestrear, y para hacer una muestra representativa estuvimos tomando muestras de esa cantidad de tambores que había. Para que se hagan una idea, los tambores estaban dispuestos así, todos llenos con el mismo residuo. Bueno, acá le sacamos al muestreador, o al que tomaba la muestra. Ahí ven más todavía tambores, y ahí ven cómo empezamos a abrir, mostramos más o menos el 10% de los tambores. Si miran un poco, tampoco era una cuestión de muestrear uno al lado del otro, digamos, por el tema que estuvo explicando Marcela, de no encontrar siempre lo mismo, o lotes que fueran de días parecidos o de momentos parecidos. Entonces se fueron abriendo etapas, salteando algunos y tratando de tomar de todos los lugares.
que había. Acá ven que está abierta después hay otra abierta por allá, ven, o sea, y todo cada vez más lejano. Ahí estaban con un muestreador, con esto que usaban para abrir y para poder sacar la muestra de ahí. Y también usábamos las palitas, a ver si aparece alguna. Acá tienen una pala para poder tomar la muestra. Ven que esto era un residuo que a esta temperatura, la temperatura que estábamos muy fría, tiene forma sólida. Cuando se lo calienta a más o menos 60 grados, de golpe se hace líquido. Tiene esa particularidad. Ahí ven tomando la muestra. Ahí ven, están tomando la muestra en un frasco. El anterior, acá pueden ver al muchacho de casco naranja que está con en la otra muestra está con un Auger, con un sacamuestras. Sí. A ver, sigamos por acá. Ahí está, ahí, ven, está sacando tomando la muestra al frasco que correspondía. Ven, ahí está. Ven que él tiene guantes. La verdad que puede llegar a ser complicado a veces. Uno tiene que tener cuidado con lo que hace. Ven, está poniendo la tapa. Ahí está. Le saqué fotos de todo. Bueno, acá ven que había algunas otras cosas también adentro, digamos. Dejan caer cualquier cosa. Pero ven que la apertura de tapa fue en distintos lugares para poder tomar muestras representativas, porque ven que no todos estaban exactamente iguales, algunos estaban más blandos que otros. Dependería de la composición que tenían. De lluvia que le hubiera entrado al depósito donde estaba anteriormente. ¿Qué más? Y ahí tienen otra pala también que se usó para la muestra, porque algo realmente costaba bastante sacar un poco. Una pregunta, tomar más del 10% de los tambores, muestras en más del 10% de los tambores, ¿tiene que ver con alguna justificación sobre la experiencia o con algo, con alguna... No, es la norma. Es la norma STM te pide que muestres el 10% de los tambores, en un lote de tambores. Sí. Ok, gracias. Es por norma. Nosotros en general cuando vamos a muestrear usamos norma STM. Pueden ver ahí que tiene de todo el residuo. Sí, y la idea también es, o sea, el 10%, como dijimos antes, es lo mismo que el residuo. Tenés que tomar de distintos lugares porque si no te va a dar algo representativo. Porque como decíamos siempre, si vas y tomás muestras de los residuos que vienen del cementerio, seguro que te va a venir un montón de flores. Y cuando te vienen un montón de flores, que decís, el 90% de los residuos de Buenos Aires, por ejemplo, ¿tiene flores? No puedo decir eso. Tenés que ir a buscarlo de distintos lados. Bueno, este es un chiste nuestro porque nosotros nosotros muestreamos los residuos de la ciudad de Buenos Aires y un día vino un camión de Chacarita, volcó y estaba lleno de flores viejas. Se ve que era el día que limpiaban los contenedores de Chacarita y estaba todo lleno de flores viejas. Entonces, si uno muestrea y ves ese tipo de cosas, y este camión no lo puedo muestrear porque no es representativo de nada. Entonces, un tema importante que tienen que tener en cuenta cuando van a muestrear es hablar con el idóneo. El idóneo es el tipo que está en la planta que sabe todos los kits y las cuestiones que podían pasar. En el caso de una planta industrial es el tipo que estuvo en operaciones, es el tipo que manejaba los residuos. Hay que hablar, hay que tomarse el tiempo, hay que recorrer, porque pueden sacar informaciones muy valiosas que le van a servir. Esto que se llama entrevistas con informantes claves. Sí, José María. Claro. Sí, una pregunta. Está bien, la lógica, el sentido común a uno lo lleva a empezar a investigar, digamos, sería lo que usted está diciendo, investigar con el que sabe, con el más viejo que está ahí en la planta y demás. Ahora, puede pasar también una situación en donde nos encontremos un lugar con residuos o sitio contaminado y donde no tengamos información de ningún tipo y no tengamos a quién acudir para preguntar y usar el sentido común para hacer una investigación e inferir qué puede haber en esos residuos o no.
Cuando no tenemos información y tenemos un residuo y queremos saber qué es, ¿por dónde empezamos? Digo, para no hacer una batería de análisis interminable y costosa, digo, ¿hay alguna metodología para saber por dónde empezamos? ¿Me explico lo que...? Sí, te entendemos. Mira, el caso que te puede pasar, José María, es que siempre, si es una industria, siempre vas a encontrar a alguien que sabe algo. El tema es que tenés que empezar a rascar, a buscar, hasta que encontrás al tipo que sabe. Si no encontrás a nadie, lo que tenés que hacer es lo que te decía, bueno, tomás una muestra y haces, por ejemplo, sustancia fenólica. Bueno, primero vas a tener, si es un pasivo ambiental de la nada, vas a medir lo que se llama tipo huellas digitales. Sustancias fenólicas totales, los totales. Sustancias fenólicas totales, aromáticos polinucleares totales, BTEX. Y después que vayas, hagas ese primer piloto para buscar qué puede llegar a ser. Hola. Después sobre eso vas a empezar a la fine. ¿Me escuchás? A la fine. Claro, como que empezás a refinar la búsqueda, digamos. Sí, empezás por totales, y después vas a refinar a qué vas. En general, si es un pasivo ambiental dado por una industria, va a depender del tipo de industria lo que vas a encontrar. Está bastante catálogo. Te puede llevar sorpresas, porque siempre te puede llevar sorpresas, pero más o menos vos sabés que en las metalurgias vas a encontrar metales pesados, sabés que, no sé, en una refinería vas a encontrar compuestos hidrocarburos. Tenés que ir buscando por orientación de la industria. Y el otro tema, lo que te salva el idóneo, ¿sabés qué es? Es que te va a decir, mire, yo me acuerdo que hace 30 años un operario me dijo que, y ahí el tipo te va a decir algo que te va a servir y que te va a orientar, te va a dar una mano bárbaro, porque si no, por ejemplo, a mí me pasó en una central térmica que tuvimos que ir a muestrear el pasivo ambiental porque se estaba privatizando, en la cual el patio, no sé, la central térmica tenía como 15 hectáreas y había 7 que estaba, teóricamente la central se iba a duplicar, entonces, como siempre, no se terminó duplicando, quedó la mitad y de la otra mitad la llenaron de residuos. Y había de todo, desde residuos de vigas de demolición de partes de la planta, que se habían tirado abajo partes y se habían tirado atrás, y tambores y restos de hidrocarburos y de todo. Entonces, el idóneo fue el que te orientó a decirte, mire, acá no venga, porque acá yo me acuerdo que cuando se hizo la demolición en el año 60, tiramos acá. Y mi amigo, y me acuerdo que, no sé, Pepito, trabajó y lo llamaba Pepito, y Pepito venía y decía así, era tomarse un día, 2 días. En este caso era un caso bastante grande porque era una venta de una central térmica y los que compraban la central térmica tenían mucho miedo del tema de pasivo, así que nos fuimos un mes a hacerle el due diligence y teníamos plata como para hacer bastantes análisis y éramos un montón de gente, éramos como 7 haciendo el relevamiento. Entonces los primeros 2 días dejamos que toda la gente del lugar se hicieron todas las entrevistas para buscar dónde estaba el residuo, porque en las 7 hectáreas, ¿cómo muestreábamos las 7 hectáreas? Para saber dónde se habían enterrado residuos en ese tiempo. Entonces, lo que se hizo fue hablar con la gente y buscar lo que probablemente pueda llegar a ver. Por ahí te puede llevar un chasco impresionante, puedes buscar algo y encontrás otra cosa que no tiene nada que ver y te sorprende. Puede pasar, nos ha pasado encontrar cosas, por ejemplo, no es un caso de pasivo ambiental, nos ha pasado de estar muestreando algo y nos apareció talio. El talio es radioactivo, a lo cual nos quedamos ver, y empezamos ya, y el tema es que estaban desratizando un lugar, esto en eso se lo puede decir, con talio. El talio se utiliza como rodenticida, y se ve que en el lugar donde muestreamos había algo enterrado, los tambores con talio, y había mucho talio. ¿Les queda claro? Eso nos sorprendió. Sí. Agrego algo. Eso puede ser así, y también te puede pasar que tenés un basural y no sabés qué hay, lo tenés definido y bueno, vas a tener que hacer de alguna forma una cuadrícula
y empezar a muestrear y después empezás a identificar, pero de esa forma discretizás las muestras, porque si no vos tenés una hectárea para muestrear y no sabés qué mirar, ¿está bien? Y no sabés qué pasó en el lugar y vas a tener que discretizar y tomar muestras en esa cuadrícula que te armaste y en la que encontrás algo empezás a profundizar y cada vez haces más chico. Pero una forma es hacer una cuadrícula sobre el lugar de un tamaño determinado. Primero muy grande. Nomás al principio por ahí tenés que cuartear el lugar. Ponés en 4 y vas a mostrar en los 4 lugares a ver qué hay en esos puntos que dijiste en la mitad. Y por ahí en donde encontrás te empezás a acercar de esa manera. Si no es imposible. Y si no ya tenés que usar métodos de investigación de otro tipo. Que por ahí lo vamos a ver después un poquito en remediación. Cuando empecemos con eso. Marce. Marce. Sí, ya estoy, ya me conecto. Perdón. Voy a compartir pantalla. Bueno, espérenme un minuto. Gracias por la explicación. No es porque... si yo acá tengo, según la característica física de cada residuo, esto es más que nada esa ayuda a memoria. Si es un líquido o una lechada, si está en un tambor uso un coliguasa, y tengo según la característica física del residuo y dónde está almacenado el tipo de muestreador que yo necesito. Vamos a tomar uno. Si yo tengo una lechada, en un tambor uso un coliguasa, en un tanque de almacenamiento, dispositivo a granel, uso una botella con peso, y en una laguna uso un diaper. Bueno, ¿cómo hago el control de aseguramiento de la calidad? Y esto es importante. El control de aseguramiento de la calidad es un procedimiento que garantiza que la forma en que yo estoy tomando la muestra, garantizo que mi muestra llegue imperturbada. Entonces yo tomo distintos blancos. Primero el blanco de viaje, es un contenedor que lleva agua destilada, que se lo lleva hacia el campo y desde el campo. Y se utiliza para determinar cualquier contaminación que pudo haber durante el manipuleo o el transporte. Entonces, el blanco está abierto durante el viaje. Los duplicados, muchas veces se necesita lo que se llama la muestra duplicada o la contramuestra, como lo llaman en la legislación, que es recolectar una muestra, me la quedo yo y otra se la doy al cliente. En estos casos tengo una inspección, un organismo provincial o municipal. Siempre por legislación le tienen que dejar la contramuestra, el duplicado. De modo tal de que si ustedes quieren, la mandan a analizar y si no, la tienen como resguardo en el caso de que el organismo regulador le diga, no, mirá, yo te encontré tal cosa. Entonces ustedes también analizaron su contramuestra, ¿no? Tienen que analizar. ¿Les queda claro? Sí, yo tengo... Sí. Perdón, otra pregunta. Respecto de los blancos. Sí o sí se tiene que usar un blanco de viaje, un blanco de muestreo, un blanco... ¿No se puede usar el mismo blanco y que vaya, digamos, recorriendo la misma ruta de todo el resto de las muestras? No, podés tener contaminación en las distintas fases. Podés hacerlo. O sea, porque la diferencia de usar un blanco para cada etapa es que vas a poder identificar dónde tuviste el problema, pero en realidad, haya sido donde haya sido el problema, pienso yo, las muestras, digamos, ya se estropearon también. A eso es a lo que me refiero. El tema, José María, es real lo que vos decís. Las muestras se estropearon y se estropearon. El tema es que vos... Depende también de para lo que sea una muestra. Si es una muestra de un cliente particular y no hay ningún tema legal en el medio, te quiero decir, no vas a tener problema. Pero si vos en cambio estás como nos pasó a nosotros en una pericia que éramos peritos de partes donde había habido una muerte, le pedimos al laboratorio que haga todas las muestras. Porque no queríamos que legalmente yo tengo que garantizar que la forma de muestreo sea la correcta y que no hubo contaminaciones cruzadas. ¿Está?
yo te entiendo, porque es un gasto, esa muestra, ese blanco que no lo usaste para nada, lo vas a tener que mandar a analizar y tiene un costo. En general, si es un muestreo que es para vos y tu cliente, no hay problema, pero es más que nada cuando es pericial, cuando es una pericia, vos tenés que ser perito de partes con alguna cosa embromada, ¿me entendés? Que una cosa que tenés que definir si una persona murió por una contaminación de tal o cual tipo, o quedó invalidada parcialmente por un tipo de contaminación. Entonces, es preferible hacerlo, yo te digo. Si no, si es una cosa muy, muy pequeña, no, pero si hay cosas periciales, sí. El tema de la contramuestra, siempre, vos cuando tomás tu muestra, por ejemplo, viene la OPDS, te toma la muestra de tu industria y te tiene que dejar la contramuestra, porque si no te deja la contramuestra, vos podés, ¿cómo se llama? Vos podés recusarla al muestreo. Vos decís ese muestreo, si después te viene que el muestreo no te dio mal y que te estás contaminando, que sos un contaminador, vos le decís al organismo, señor, a mí no me dejó contramuestra. Y como no me dejó la contramuestra, yo no tuve posibilidad de defenderme, de mandarlo a analizar. Y hoy por hoy ningún muestreo que sea por municipalidad, por policía ecológica, por PDS, por ahora, no te tiene que dejar sí o sí. Bueno, con el tema del blanco de campo, en general, es evaluar que pueda haber una posibilidad de contaminación cruzada, y en general se utiliza agua destilada, que está en contacto con el equipamiento de muestreo bajo las mismas condiciones que yo estoy muestreando, y lo analizo en el laboratorio para determinar si hubo algún tipo de contaminación durante el muestreo. Bueno, un programa de aseguramiento de la calidad tiene que tener en cuenta esto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el definir el diseño de los planes de muestreo? Determinar cómo se van a preparar los contenedores y los equipamientos para el muestreo que vamos a realizar. Definir cómo voy a hacer el mantenimiento y limpieza de todos los equipos en campos. Definir cómo voy a hacer la preservación, embalaje y transporte de las muestras. Definir los protocolos de seguridad e higiene y definir los protocolos de cadena de custodia. Es como dentro de lo que es el plan de muestreo, es un programa que tengo que llevar y alguien tiene que hacerse cargo. Obviamente, si yo tengo un muestreo muy pequeño, no. Pero cuando hay muestreos grandes, qué sé yo, tengo que definir la calidad de agua no sé, para hacer una represa, tengo que garantizar todo eso porque si no, me pueden objetar el muestreo. Porque es una cosa más de lo que hay que hacer. O tengo que hacer un muestreo para una pericia judicial, lo tengo que armar. Y depende del tamaño del muestreo, es si voy a la parte de aseguramiento de la calidad, la tiene que hacer un tercero. Bueno, una cosa importante del aseguramiento de la calidad, que lo que vimos es el protocolo de cadena de custodia. Que asegura la integridad de la muestra desde que se recolecta hasta que se envía al laboratorio. En general, en la cadena de custodia de muestreo, alguien se hace cargo de la manipulación de la muestra y alguien que se hace cargo tiene que ser rastreable. No es que, ¿a quién muestreó? Y no sé, debe haber ido Néstor. No, yo tengo que saber que si se muestreó algo fue Néstor o fue Marcela. ¿Y qué hizo Néstor y Marcela? Tomaron una muestra. ¿Qué pasó en esa cadena de custodia? Se va a definir qué pasó durante el muestreo. ¿Qué sé yo? Se largó a llover. Una tontera como esa, en algunos casos, dependiendo del tipo de muestra que voy a tomar, tengo que ponerlo. Y se tiene que escribir en el documento de cadena de custodia. ¿Qué debo identificar en un documento de cadena de custodia? En Provincia de Buenos Aires es muy sencillo porque existe. Ahora vamos a ver el documento, pero una cadena de custodia, si tiene que hacer una cadena de custodia que no pasa por la Provincia de Buenos Aires, tiene que tener la identificación de muestra, cómo se etiqueta y se rotula el contenedor, que el contenedor sea cerrado y sellado,
este cuaderno de bitácora, que parece una tontería, pero les ayuda mucho porque uno va escribiendo las cosas que van pasando y que después, con una pequeña frase, uno se acuerda qué pasó y puede justificar alguna cosa que después no da dentro de los límites. Registro la cadena de custodia y tengo una hoja de requerimiento de análisis. La cadena de custodia siempre va junto a una hoja de requerimiento de análisis en la cual cuando entrego el material y yo ya dejo de ser el responsable del transporte y se lo di al laboratorio, le tengo que decirle al señor del laboratorio, mirá, vos tenés que analizar esto, esto y esto. La cadena de custodia siempre se consigna quién es el muestreador, el número de la muestra, dónde se recolecta, los datos del muestreo, el tiempo de muestreo, en qué horario se hicieron, información de campo, llovió, había viento, no pude llegar porque el tapón estaba roto, o muestré pero estaba roto, estaba abierto, puede pasar si tenemos que muestrear un pozo de monitoreo para un análisis de una remediación. Yo dejé el pozo de una manera y cuando fui a muestrearlo, porque estoy haciendo todo el estudio secuencial, encontré que el pozo estaba roto y todas las observaciones que pueden suceder en el momento. Bueno, acá tenemos una cadena de custodia americana, pero les quiero mostrar, este es el certificado de la provincia de Buenos Aires. Esperen que lo voy a hacer más grande para que se vea mejor. Bueno, tienen quienes... El número de cadena de custodia, la provincia de Buenos Aires, uno cuando tiene que estar en un laboratorio, compra estos papeles que vienen, parecen cheques o billetes, porque tienen filigrana, tienen sellitos plateados. No se compran más, ahora es todo digital y se imprime directamente desde la... Bueno, fenómeno, ya hace mucho que no compro. Yo los últimos que hice fueron periciales y compramos. Gracias. Tiene un número de cadena de custodia, tiene que definir quién es el laboratorio, qué número de registro. En la provincia de Buenos Aires los laboratorios están registrados. El dato de la industria, todos los datos de la industria, dónde está establecido, el domicilio, la localidad, el quit, y después tiene que definir quién es el personal que tomó la muestra con su DNI, su título habilitante y su matrícula profesional y su firma. Qué horario se extrae la muestra, qué metodología se utilizó, qué datos ambientales hay, con viento, con humedad y qué temperatura, y detalles de lo que se muestreó. Y después, qué analitos se van a pedir, qué tipo de material de envase tenemos, qué volumen tomé y cuál es el número de precinto. Y después la firma del solicitante. El protocolo de informe, que es el protocolo en el cual una vez que llega se transportó y llegó al laboratorio, es un documento también de la provincia de Buenos Aires en donde tengo que definir quién es el laboratorio habilitado, el número de registro, y le tienen que definir quién es la industria que lo solicitó y qué análisis le voy a hacer, con qué método o norma, cuál es el límite de cuantificación del método y si yo derivé la muestra, si yo en muchos casos, no todos los laboratorios hacen todo, entonces yo contrato al laboratorio X y ese laboratorio hace 90% de las determinaciones, pero hay un 10% que no, me tiene que decir a quién lo deriva. Un tema, esto es el informe de laboratorio en el cual el laboratorio les va a definir qué concentración tiene su compuesto, su material. Bueno, sigamos. Terminamos. Vamos a ver preservaciones de muestras y ya terminamos por hoy, porque la verdad que estoy agotada. Bueno, los métodos de preservación, si yo tengo líquidos o semilíquidos, si yo tengo que analizar un orgánico volátil, yo tengo que tomar como mínimo 200 mililitros, el contenedor tiene que ser de vidrio con cierre de teflón, porque si no, los volátiles se me vuelan, y lo puedo almacenar hasta 4 días, preservar hasta lo tengo que preservar a 4 grados centígrados y el tiempo de almacenamiento máximo son 14 días. Si en cambio tengo, por ejemplo, un pesticida,
necesito 1 litro de muestra por una botella de vidrio ámbar con tapón de teflón, lo tengo que almacenar a 4 grados centígrados, tengo que llevar la heladerita con el hielo. Está mullido. Hola. Hola. Usted está mullido, ¿qué hace que está mullido? ¿Qué hace? Hola. Hola, gente. Hola, ¿seguimos? Sí, estamos acá. Bueno, listo. Silencio los micrófonos, por favor. Ya terminamos. Tengo que, si es un pesticida, lo tengo que almacenar a 4 grados centígrados y hasta 7 días para hacer la extracción, y después de la extracción máximo 30 días. Bueno, acá tienen todos los métodos de preservación para todos los compuestos que pueden llegar a necesitar. Ya terminamos. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, DQO o carbono orgánico total, necesito medio litro en una botella de vidrio o polietileno. Tengo que almacenar a 4 grados centígrados y llevarla a pH menor que 2 con ácido sulfúrico, y lo tengo que analizar en menos de 7 días. Bueno, estos serían los métodos de preservación. Y después, lo que acá les doy un adicional de algunos elementos, cómo preservar algún tipo de residuo con el método frío a 4 grados y hasta 24 horas. Si es cloro, frío a 4 grados hasta 24 horas. Por ejemplo, metales, si están disueltos, los filtro in situ, adiciono ácido sulfúrico, 5 mililitros concentrado por cada litro de muestra, y lo puedo almacenar hasta 6 meses. Si no, lo tengo que analizar. Si tengo que analizar metales totales, adiciono también ácido sulfúrico 5 mililitros y lo analizo cada 6 meses. Y lo último es qué metodologías existen o son más utilizadas para cada tipo de análisis. Si yo tengo, y esta ya es la última, si tengo que analizar orgánicos volátiles, yo lo puedo hacer con cromatografía gaseosa o con espectro de masa, y el método que se utiliza es el USEPA, o pueden tener un standard method, pero el USEPA es gratis, que es el método los métodos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 624. Y para cada uno, por ejemplo, metales, absorción atómica de llama o grafito, y ya está. Bueno, y terminamos ahora. Mañana a las 9 seguimos, chicos, porque yo la verdad que ya en cualquier momento me muero. ¿Está? Bueno, listo, profe, no hay problema. Hasta mañana. Chau. Chao, gente, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Gracias. Chao. Bueno, nos vemos mañana. Chao, Chao, hasta mañana. Chau, Néstor. Chao, Marcelo.